Bienvenidos. Pero primero que nada, me disculpo porque este no es un video sobre el doomposting, ni sobre las faltas o errores de alguien, o por lo menos no de un tercero. Este es un video sobre Dumentio. Durante muchos años, como crítico, he reseñado múltiples obras sin piedad, pero ahora, creo yo, ha llegado mi crítica más importante en mi historia como crítico. Hoy criticaremos a Dumentio, sus tropiezos y en general, qué salió mal. Quiero que este video sea también para mí, un video el que siempre pueda volver a ver cuando sienta que esté cometiendo los mismos errores, y algo con lo cual pueda reflexionar. Antes de comenzar con los puntos a criticar, primero debemos repasar un poco del trasfondo. Por detalles que no daré, durante una temporada de mi infancia estuve imposibilitado de caminar por una condición. Esto me alejó un tanto de la vida social y, cuando entré a la adolescencia, tuve mi primera computadora y pasé bastante tiempo en ella. Desde ya voy a admitir que siempre he sido una persona bastante viciada del internet, terminalmente online, por decirlo de un modo. Hoy día ya no es tan terrible como solía ser, afortunadamente, pero este es un punto importante a dejar en claro porque, eventualmente, absorbería bastante de lo que leería o encontraría en la web. A la gente no le gusta admitir que el internet tiene un impacto sobre ellos, pero lo tiene, especialmente si hablamos de gente que pasa mucho tiempo en él. Disasociarse de la realidad de una u otra forma se vuelve inevitable. Obviamente también tengo una vida fuera de internet, por lo que este trasfondo tampoco tendrá mucho detalle. Realmente solo es un punto, algo que menciono porque es vital para lo siguiente que diré. El internet que yo absorbí en ese tiempo es uno que hoy en día ya no existe. Uno muy diferente. En estos tiempos había poca, o mejor dicho, nula censura en internet. Era un lugar pequeño, pero sumamente ofensivo y hostil. Uno recibía mensajes diciendo que te mates, pero nadie se hacía problema porque nadie se lo tomaba en serio. La idea de que algo así pudiera tener consecuencias o que alguien llegaría tan lejos para buscarte en persona o algo así, simplemente era irrisorio. La actitud era ser inmaduro, pero lo suficientemente maduro para no tomarte personal o darle demasiada importancia a algo que vieras en internet. El internet era un lugar irónico, ácido, ofensivo y agresivo. Yo tomé bastante de esto como mi identidad, especialmente durante una temporada. Mi mentalidad como crítico era simple: encontrar la verdad y decir honestamente lo que pensara era realmente lo importante, incluso si esto ofendiera a la gente. Y durante un tiempo, esto fue muy popular en este canal. La gente lo aplaudía y cualquier persona que se ofendiera por lo que yo dijera era mofado por ser alguien que se tomaba demasiado en serio una simple crítica de internet. Como muchos ya saben, en este canal me metí con muchas personas. Más de las que puedo incluso recordar en este momento. Era parte de mi marca provocar a los demás y reírme de ellos. Y no se necesita un gran cerebro para ver que esto genera enemigos. Pero incluso con mi nombre estando en internet, en mi cabeza esto nunca escalaría de ninguna manera significativa. Me sentía demasiado confiado de que burlarme de una persona aleatoria no llegaría a nada. Cualquier cosa que pudiera pasar, lo peor ya pasó hace unos años. Pero es importante preguntarme, ¿por qué era así en primer lugar? Es decir, esto que hacía no era único de mí, pero sí resaltaba en la plataforma por ello. Era alguien sumamente conflictivo y, sobre todo, alguien sumamente egocéntrico. Pero, ¿por qué? Y la respuesta me costó mucho encontrarla. Pero era tan simple como hacer un repaso de mi propia vida y forma de ser. El que todo esto se me subiera a la cabeza y me metiera con colectivos o ciertas personas era algo que precedía esta cuenta. En realidad, desde temprana edad siempre tuve
cierta idea de superioridad sobre mi persona. Así como hacía en mi canal, me burlaba de profesores, me burlaba de compañeros de clase y como me rodeaba de la gente correcta, tenía la suerte de que nunca me pasara nada. En pocas palabras, mi comportamiento arrogante se debía a que siempre me salía con la mía y nunca nadie me dio un putazo cuando debió habérmelo dado. Me sentía muy listillo, me burlaba de las personas y esto me daba la idea de que podía ser un cretino. Ahora, quiero criticar, pero también defender un poquito al prota de esta historia. No es como que siempre me dedicara a ello, no es como que nunca ofreciera nada de valor en mi plataforma o no es como que no tuviera cualidades positivas. No me la pasaba jodiendo las 24 horas ni nada por el estilo. Pero la realidad es que aún así, este era un gran defecto. Uno tan grande que muchas veces eclipsaba mis virtudes o las cosas positivas que pudiera aportar. Sin importar lo equivocadas que pensara que fueran sus opiniones, no debí burlarme de Reviewer Random, con quien fui muy hiriente solo por mera satisfacción. Lo mismo que Quetzal. A Ludriberto igualmente lo agarré bastante una temporada y me burlaba de su voz. Quizás si no hubiera insultado a mi vida bajo el puente, mucho no habría llegado tan lejos en primer lugar. No debí tomar a Ocio como un personaje bufón una vez que nos peleamos, incluso si por esa pelea nos habíamos causado mucho daño. Ken nos había ofrecido dialogar hace unos años y yo no accedí porque para ese momento yo no confiaba en ninguno de los dos. Durante un tiempo tuve oportunidad igualmente de comunicarme con Chucho Calderón y sin importar lo que él haya hecho o dicho de mí, debí simplemente dar mi brazo a torcer y haberle dicho por privado que no quería más problemas o que no tenía nada personal contra él. En su momento llegué a disculparme con Ruina Versal, pero nuevamente y por mi arrogancia y sentido de superioridad, terminé arruinándolo por insultarlo en privado. Estuve estúpidamente cerca de arreglar las cosas con él, pero nuevamente mi actitud se interpuso. También uno se pregunta cómo sería la línea de tiempo si me hubiese disculpado con Miquel de Animación Artesanal por haberme alterado tanto. Después de todo, él tenía un muy buen punto cuando me criticó, punto que tocaremos más adelante. Y la verdad, podría mencionar a muchos más, pero ya van entendiendo el punto y quizás muchos hasta estén pensando que esté haciendo esto porque quiera salvarme el pescuezo o quiera que dejen de molestarme o algo así, pero nadie me tiene amenazado, mucho menos la gente que mencioné. La verdad es que si bien el acoso a mi persona sigue ocurriendo de vez en vez, la realidad es que ha disminuido mucho. No es ni de cerca tan acérrimo o pesado como lo era antes, especialmente desde que cayó la administración de Sebdan. Nadie sabe dónde vivo actualmente y aunque lo supieran, vivo en conjunto privado de todos modos. No hago esto porque esté asustado o porque algo malo específicamente esté pasando. No, estoy haciendo esto porque es lo que debía haber hecho hace años. Independientemente de la respuesta de la gente, sean burlas, sea sarcasmo, no sé, lo que sea, ¿no? Y francamente tampoco espero que las personas mencionadas acepten mis disculpas o siquiera respondan. Por el contrario, ellos están en todo su derecho de desconfiar de mí, a rechazar mis disculpas si piensan que les hice demasiado daño o directamente sentir indiferencia, pues esta disculpa está llegando tarde y yo lo sé, yo lo sé. Lo lamento y lo lamento porque, y si les soy honesto, ya no siento la satisfacción que sentía en esos años comportándome así. No tengo el deseo de humillar a nadie, de hacer sentir menos a ninguna persona, ni siquiera a una que realmente me desagrade o me haya hecho daño. ¿Por qué? No lo sé. Probablemente porque ya me han dado una cucharada de mi propia medicina o probablemente porque he comprendido lo inútil que eso es. Que tenía sueños, prioridades más importantes y que enfrascarme en orgullos infantiles o diversiones adolescentes en mi edad adulta
no valía la pena. Y esa es la cuestión. Gritar o exagerar en videos no tiene nada de malo, pero no es excusa para seguir comportándome como un adolescente a mis 20 años de edad, a mis 20, ¿no? En mis 20. A lo mejor algunos por el otro lado del río pensarán que exagero, algunos dirán que no es para tanto, que no es como si les hubiese matado a un familiar o algo así, pero eso no es lo importante. Porque para algunos podrá ser como que no es grave, pero mis comentarios pudieron haberle arruinado la tarde a una de las personas que mencioné. Pude haber arruinado una amistad y el cómo se sintió esa persona es subjetivo, pero también cuenta. También cuenta. Si bien sostengo mi creencia de que la verdad es importante y obviamente, y que el cómo se sientan las personas no debería opacar a una verdad, el cómo se sienten las personas y el cómo se comunican las cosas también es importante. También es importante. Muchos creen que odio a la gente morena o de algún colectivo en específico y realmente lamento mucho esto. Ese no es mi sentimiento. Lamento mucho si alguno de mis comentarios ha hecho enojar a alguien o lo ha hecho sentir menos, porque no hay que olvidar que personas de diferentes edades, diferentes sensibilidades o diferentes crianzas usan internet y hay que respetar eso. También sé que es difícil creer mis palabras, sí, lo sé, porque después de todo, en 2018 estuve en un server en donde dije cosas en las que, por, por las que aún me cuesta perdonarme a mí mismo. Lo que dije en ese server, así haya sido en un ámbito privado, así haya sido mezclado con bromas, no tiene ninguna justificación. Es horrible, es repugnante. Y es el reflejo de una persona que no solo iba por mal camino, sino que no estaba del todo en sus cabales. Hice un video muy estúpido en donde quise minimizar esto. Quise minimizar el hecho de que decepcioné a muchos y arruiné la imagen que tenían de mí. En su momento dije que esos comentarios los hice porque estaba en una etapa anticristiana, no de anticristo como muchos citan erróneamente a veces, pero anticristiana. No debí usar la palabra etapa y me expliqué tan mal que eso hizo parecer como si estuviera diciendo que estaba en alguna etapa adolescente o algo así y que eso me excusaba. Para nada es el caso. Lo que quise decir o lo que realmente debí expresar es que esos mensajes eran resultado de alguien que se había alejado de Dios. Sé que muchos viendo el video obviamente no son creyentes, pero acercarme a Dios me ha ayudado mucho a reflexionar sobre lo ocurrido y es en parte una de las razones de por qué llegué al punto de hacer este video. En su día, César, conocido como cordura artificial y esquizofrenia natural, de quien también llegué a hacer mucha mofa, apuntó en 2018 cuando todo estaba pasando. Me apuntó cuando todo esto estaba pasando. Y yo valiéndome de tecnicismos tontos me defendí diciendo que técnicamente no andaba haciendo nada públicamente y que no estaba usando mis plataformas para ello, pero César tenía razón en la premisa y en lo más importante. Yo estaba actuando deshonesto. Nuevamente, el que él se haya peleado con nosotros o haya hecho las cosas de X o Y manera no quita. No quita que debía haber reflexionado cuando él mismo dijo que estaba yendo por un camino de extremismo. Con él quisiera disculparme especialmente porque apuntó uno de mis mayores errores y yo lo único que hice fue victimizarme y proceder a burlarme de él. Cualquier prejuicio que él tenga conmigo está muy bien justificado porque me lo gané a pulso. Reitero que yo no odio a nadie por su credo, raza u orientación. No odio a nadie particularmente. En su momento estaba muy
lleno de resentimiento, y la razón de por qué parecía despechado muchas veces con mis palabras en dichas cuestiones es porque yo mismo fui testigo del odio racial de otras personas. Pero, lamentablemente, el elefante en la habitación persiste. Porque de aquel server donde dije cosas realmente repugnantes, surgió la acusación más grave de todas. Yo puedo disculparme, admitir mis errores y que todos estos años he actuado de manera errónea. Pero sé que muchas personas, quizás incluso la mayoría, no tomarán mi palabra. Y no lo harán porque en su mente piensan que yo soy un criminal. En un punto, compartí unas fotos de tipo documental, porque estaba hablando sobre una ocurrencia histórica. No sabemos realmente la edad de las tipas que aparecen, no muestra ningún tipo de genital. En su día, por defenderme, lo puse tanto en Twitter como en YouTube. En Twitter llegó incluso a estar arriba durante 6 meses hasta que fue tumbado por reportes masivos, erróneamente diciendo que la causa de la eliminación era porque se consideraba acoso o ni siquiera porque Twitter lo consideraba material pornográfico. Y YouTube nunca lo tumbó, de hecho, ahí sigue en mi video del doomposting, pero me vi forzado a difuminar esa parte porque había leído a alguien organizándose para reportarme también en YouTube y simplemente no quise tentar mi suerte. Así que por eso pasé a difuminarlo. Con YouTube nunca se sabe. A pesar de todo esto, muchos empujaron la idea de que yo pasé estas fotos con mala intención. En su momento la gente sí me escuchó con este tema porque igualmente pasé fotos varias con hombres adultos, no fue en ningún server secreto y en el lenguaje del chat no se ve que yo estuviera morboseando a las personas de las fotos o algo así. Esta controversia habría muerto, pienso yo, de no ser porque igualmente a esto se le suma que se me acusó de haber pasado CP en aquel server polémico. Server que borré antes de enterarme de todo porque me vieron totalmente la cara, quedando solo capturas de pantalla como supuesta prueba de que aquello era verdad. Sé que no importa cuánto me explique o me defienda y yo no tengo miedo a que me interroguen o cuestionen, pero mucha gente seguirá sin creerme y eso es porque si hubiese hecho las cosas diferentes, si no me hubiese enemistado con tantas personas gratuitamente, la cosa sería distinta. Con cualquier otro usuario pienso yo que el mostrar capturas con cuadros blancos como prueba, la gente habría dicho que es una cancelación absurda y no lo hubiera creído. Pero he llegado a aceptar que yo no tengo ese beneficio de la duda. Simplemente por la mala fama que yo mismo me he creado y por lo desagradable que he sido. Yo soy un usuario que ha estado más de 15 años en Internet. Tú pensarías que si fuera esa clase de gentuza tendría un historial mucho más grande o se me habría descubierto mucho antes y más cosas. Yo no soy un usuario que haya sido conocido por irrespetar menores. Yo no soy un criminal. Y podré ser muchas cosas, pero jamás, jamás le haría daño a un niño. Jamás le haría daño a un infante. Y el que la gente creyera que sí es algo que me ha destruido mentalmente en este último par de años. Durante más de 10 años, el que la gente me insultara o creyera que soy un cretino jamás me importó. Siendo honesto, incluso me halagaba y me gustaba sentirme como el rebelde o el chico malo de la película. Pero esto es diferente. Esto tuvo por primera vez en años un impacto muy significativo en mi vida. Es algo que llegó a mis padres y que tuve que hablar con ellos. No se siente agradable que a tus padres les digan que su hijo es un pedófilo. Es algo que tuve que hablar con colegas de escuela con los que solía juntarme. Decir que perdí amistades, que personas que me seguían se volvieron mis enemigos, es decir poco.
Por un tiempo quería pretender que esto no me afectaba, que podía manejarlo y me lo repetía a mí mismo, pero mis acciones hablaban por sí solas. Había días en los que simplemente dormía hasta tarde y no tenía la fuerza mental para levantarme. No quería, simplemente no quería vivir el día, ¿no? Congeló todos mis proyectos, días pasaban y yo no hacía absolutamente nada. Era ansiedad. Perdí la confianza en la gente y perdí la confianza en mí. Y les diré, es doloroso cuando alguien que era tu amigo cree esto y te abandona. Pero creo yo, es incluso más doloroso cuando un amigo te contacta y te dice, sé que eres inocente, yo creo en ti, pero ya no puedo más. El acoso es demasiado. Perdóname. Y luego procede a abandonarte. A veces pensaba que sí preferiría estar en la cárcel a estar sufriendo esto. Me enojaba que la gente siguiera insistiendo con el tema pese a que ninguna denuncia se levantó a mi nombre y nunca me negué a arreglar las cosas, a arreglar el asunto de forma legal. Obviamente nada de eso le interesaba a las personas que orquestaron todo esto. Y no saben lo frustrante que es perder tanto la confianza en la gente, perder tanto la confianza en mí mismo que incluso cuando tengo evidencia en mis manos, evidencia de quiénes fueron, cómo lo hicieron, cómo lo planearon, no tenga la confianza de creer que alguien me creerá o que algo va a cambiar y que incluso en el improbable caso de que se aclare todo con la verdad, esto seguirá siendo una acusación que me seguirá persiguiendo, quizás incluso por el resto de mi vida. Hubo un tiempo de aproximadamente 6 meses en donde dejé redes sociales, pero ni siquiera en esas pude tener paz mental, ni cesó el acoso contra otras personas. Y eso es lo que también me agotó tanto mentalmente. El ver cómo muchas personas justificaban su acoso a terceros diciendo que estaban en contra mía, el sentimiento de culpa. Cuando pasaron casos como lo de Fanta o doxeos a personas que no tenían que ver siquiera conmigo, a pesar de saber que técnicamente no era mi culpa, no dejaba de pensar que nada de eso estaría pasando. Ninguna de esas personas estaría sufriendo si yo hubiera hecho un video como este hace años. Mis amigos me dicen que culparme por todo o sentirme así no es sano. Y tienen razón. Pero me fue muy difícil no sentirme así. Me sentía como un estorbo para mis amigos, mi familia e incluso para aquellos que eran ajenos a mí. Pero creo yo que es precisamente por eso por lo que debía hacer este video. Aunque sea tarde. Aunque sea tarde. Como una forma de responsabilizarme y aguantarme cualquier escarmiento social que eso conlleve. Pero que al menos no se diga que Dumentio es un cobarde que nunca reconoció sus errores. Que Arturo Coronado es un cobarde. Tenía que hacerlo también por mí. Muchos ya saben que perdí amistades en todo este periodo. El cómo o por qué es diverso. Algunos dejaron de hablarme pero trataron de quedar en buenos términos conmigo. Otros simplemente dejaron de hablarme y no me dieron jamás ninguna explicación. Y algunos de hecho más bien dejaron el ojo público, pero me siguieron hablando por privado. Con todo lo que pasó y todos los riesgos que conllevaba tener una amistad pública conmigo, la decisión de desasociarse públicamente de mí o incluso dejarme de hablar es una perfectamente comprensible y en su momento también llegué a sentir culpa y abrazar esta mentalidad.
Pero he llegado a comprender que el que dicha decisión sea comprensible no significa que igualmente no deba tener mi dignidad. Y por muy comprensible que sea, no deja de doler. Porque una cosa es desasociarse de mí públicamente, pero eso no impide seguir hablándome por privado y conservar cierto nivel de amistad. Y creo yo que a pesar de todos mis errores, recibir unas palabras de un supuesto amigo, después de tantos años, es lo mínimo que merecía. Amigos me abandonaron bueno, ex amigos me abandonaron y me abandonaron en el momento en el que más los necesitaba, en donde mi salud mental estaba en su peor momento, en el momento en donde más necesitaba un consejo o un apoyo moral. Y hubo un caso particular que me dolió. No vale la pena decir nombres o dar pistas, pero en un momento en donde varios me estaban abandonando, que perdí trabajos que tenía, fuentes de ingreso, oportunidades, este amigo se quedó conmigo. Este amigo me dijo que la razón de por qué no me abandonaba era porque creía en mí. Creía que yo podía sacar todo adelante, que solucionaría todo. Esta persona me apoyó inmensamente, me apoyó emocionalmente. Se quedaba en llamadas conmigo así fuese medianoche, me ayudó con muchas cosas al punto de que yo aún me siento en deuda. Pero un día esta persona dejó de hablarme. Esta persona simplemente salió de mi vida. Y por más que le envié mensajes, por más que sentía que le tenía una inmensa confianza y lo traté de contactar por todos los medios, jamás me dio explicaciones. Durante días, meses, mi cabeza daba vueltas sobre el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué después de haberme dedicado esas palabras? ¿Por qué después de haberme dado tanta atención? Sentía que solo alguien tan estúpido como yo, solo alguien tan iluso podía darle tanto peso a una amistad de internet. Esa persona probablemente estaba haciendo su vida perfectamente, conmigo solo siendo una pequeña nota del tiempo que perdió en sus días de ocio. Pero aquí estaba yo, pensando en él y pensando en los otros amigos que perdí. Los amigos que perdí por mi estúpido orgullo, por creerme invencible, por sentirme más listo que todos los demás. Tenía todo un grupo de artistas que estaba liderando, que dependían de ese liderazgo y aún así no pude ver mis errores, no pude entender lo que tenía, lo valioso que era y lo que debía haber priorizado. En estas últimas semanas pasó algo inesperado para mí y otro de los motivos de por qué decidí hacer este video. Uno de esos viejos amigos me habló de nuevo y me pidió sus más sinceras disculpas por haberse ido de mi vida de la forma en que lo hizo. Me dijo que no me odiaba, que muy seguramente otros que se fueron tampoco, y que debieron haberme hablado de mis problemas en su momento. Con ello, otra persona me dijo lo mismo, y finalmente mi compañero que veo en persona, ustedes saben de quién hablo, también se unió a la intervención para hablar conmigo. Esto me dio el coraje para dar el paso que estoy haciendo. Y quiero pensar que esto lo estoy haciendo tanto por mí como por ellos. No podía simplemente irme de internet y ya está. Tenía que tomar responsabilidad mínimamente haciendo este video. Sé que no se trata de contentar al internet. No se trata de ponerme a discutir o justificarme con anónimos.
Después de todo, sé que algunos querrán aprovechar este momento para querer chantajearme, para cumplir algún tipo de estándar, o me arrodille con cualquier desconocido, o querer manipularme para que tengan las ideologías que ellos quieran, pero eso tampoco va a pasar. No estoy aquí para pretender que no tengo opiniones personales que aún puedan hacer enojar a otros, pero quiero deshacerme de cualquier tipo de idea o pensamiento nocivo que pueda infectar mis valores y creencias principales, y nunca volver a ser prepotente a la hora de expresar cualquier opinión. Tampoco estoy aquí para pretender que me estoy redimiendo de alguna forma, porque eso solo el tiempo lo dirá. Yo seguiré siendo una persona con defectos, pero quiero ser más consciente de ahora en adelante, para que siempre pueda corregir esos defectos. Quizás nadie podría haber predicho la bola de nieve que se desató y toda la gente que llegaría a estar involucrada. Se mintió sobre mi persona en muchas ocasiones y, aunque yo tenía la razón al decir que mentían sobre mí, la gente no estuvo dispuesta a escucharme y no lo estuvo por una muy buena razón, porque yo también estuve mal, muy mal, porque no actué de la mejor manera. Traté mal a personas que no lo merecían, pequé de prepotente y arrogante, actué de manera indiferente cuando no debía, avivaba el fuego cuando no era necesario, provocaba por el mero placer de hacerlo y me dejé llevar por ideas dañinas. Un monstruo dentro de mí quisiera pelear contra el mundo entero y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero incluso si ganara esa batalla, sería el rey de nada. En mi batalla lo habría perdido todo. Mi victoria no significaría absolutamente nada sin las personas a las que aprecio. Esto es todo lo que quería expresar en este video. Realmente para este punto no sé cómo cerrarlo. Seguiré aquí, por supuesto, pero hasta aquí lo dejo.